Hola gente, le doy nuevamente las bienvenidas al canal de Encuentros de Tarot. Bueno, y como dijimos la vez pasada, hoy para complementarlo con el curso de www.encuentrosdetarot.com vamos a estudiar cuáles son las tiradas posibles con arcanos menores. La vez pasada hablamos de una técnica ideada por mí para realizar la interpretación de los arcanos menores en una tirada en la cual los involucre, una interpretación más sencilla o por lo menos para principiantes, para empezar a pensar de esta manera los arcanos menores, y luego estos tres tiempos lógicos de los que hablé en este tipo de técnica, poder hacerlo interiormente, internalizarlo. Hoy vamos a ver cuáles son los tipos de tiradas que se pueden hacer con arcanos menores. Como siempre decimos, estos instructivos son complementarios de los cursos gratis y también del curso premium de www.encuentrosdetarot.com o encuentrostarot.com. Para realizar los cursos deben ingresar en dicha página, registrarse y ahí pueden hacerlos. Bien, primero que hay que saber es que con arcanos menores se pueden hacer exactamente las mismas tiradas que con arcanos mayores en el sentido del tipo de tiradas. ¿Qué quiere decir con esto? Que o bien se pueden separar los arcanos menores de los mayores y sacarlos por separado, ya sea tirar primero los mayores y después los menores, o al revés, habrá casos de gente que lo hacen. Yo generalmente hago primero mayores y después profundizo en los temas o especifico los temas con los 4 energías de los palos de los arcanos menores en un segundo tiempo. También se los puede mezclar tanto arcanos mayores como menores y que salgan al azar por el sincrodestino indistintamente. Es decir, que se puede hacer la tirada con arcanos menores de una carta. ¿Y qué están viendo ustedes ahí la imagen que estoy poniendo? Esta imagen habla de los distintos tipos de tirada que se puede hacer. Vamos desde arriba para abajo. Arriba hay una sola carta porque vamos a hablar de la posible tirada con una carta, que en este caso yo puse como ejemplo a lo que es el 8 de espadas. ¿Qué tiradas se pueden hacer con una carta? La tirada del sí y el no, la tirada del arcano del día, para ver cuál es el arcano o el arquetipo que está representando una persona en cierto momento, y tantas más. Eso de 8 de espadas, en el caso del arcano del día, quizás es un día en el que hay que enfrentar algún litigio, algún juicio, en el que hay que exponer el pensamiento que tiene uno, o esta idea, este ideal, va a tener que llegar a un momento acabado de perfección. Pensando en los 3 tiempos lógicos de la interpretación de arcanos menores que propusimos en el video anterior, se los recomiendo ver si no lo vieron. Primero pensamos en el 8 como la justicia, por eso habíamos pensado que la posibilidad de que haya algún juicio, enfrentar justamente a la justicia o a la ley. También en el caso del equilibrio que representa la justicia, es llegar a un estado de equilibrio perfecto con respecto a la situación que se consulta, o esa sea la energía del día, la energía equilibrada del día, una energía, digamos, por ponerlo en términos astrológicos, una energía equilibrada. Pensamos en espadas, por eso habíamos hablado justamente de juicios, litigios, peleas, discusiones y algo muy relacionado con las ideas. Una posibilidad, tener que enfrentar un examen, una conciliación, ya sea laboral o familiar o de otra índole. Y en el caso de la espada misma estamos viendo la simbología, todas estas espadas que se entreveran entre ellas, y la espada amarilla, es decir, que ya no es una espada roja pasión ni azul receptivo, sino que es un color amarillo inteligente. Incluso puede ser que esté como partiéndose en dos, comenzando a tomar en cuenta a partir de la inteligencia el punto de vista del otro. Esa es la simbología de esta espada, dentro de las tantas simbologías que aparecen acá en esta carta, los 4 puntos cardinales, los 4 elementos. Bien, otra posibilidad dentro de la lectura con arcanos menores es, como siempre dijimos, hacer una lectura como con arcanos mayores también, de 2 cartas. Cuando se hace una lectura con 2 cartas suele ser la lectura de lo que está a favor y lo que está en contra. Se le dice el pro o el contra, o lo a favor y lo en contra. Se lo suele poner el contra justamente por la energía receptiva o energía negativa en el sentido de la cualidad energética y no en un sentido peyorativo en el lado izquierdo, y la energía activa como el polo activo al lado derecho. El polo negativo a la izquierda, el polo positivo al lado derecho, a nuestro lado derecho, justamente nuestra mano izquierda representando la receptividad y nuestra mano derecha la actividad. Entonces aquí como ejemplo pusimos de un lado, quiero aclarar que son cartas todas
que han salido al azar, así que vamos haciendo la interpretación a medida que van pasando. Sale a la izquierda el oro, el as de oro, y a la derecha el 8 de bastos. Entonces el as de oro como receptividad, como algo que se tiene en contra, puede ser quizás centrarse demasiado en lo material. Dijimos que vamos a pensarlo en los 3 tiempos lógicos para facilitar la interpretación. El as en principio representa a el mago, entonces una energía astuta o una energía demasiado preocupada en la materialización, porque justamente el mago es el materializador. Quizás un prestidigitador, un abogado, un contador, que ahora sí, pensando en los oros como en un segundo tiempo de esta interpretación, que se opone o de alguna manera se obsesiona con la materialización, con el dinero, con la estructura. Pensando el polo derecho antes de llegar a un tercer tiempo, tenemos entonces al 8 de bastos, nuevamente el 8, nuevamente el equilibrio, es decir, que lo que se tiene que a favor es ser equilibrado. Lo que se tiene a favor es que es una persona o que es un momento de equilibrio y de perfección, y de una perfección con respecto a la receptividad, saber escuchar, saber oír, saber recibir la opinión o la energía del otro. En un segundo tiempo, estamos pensando en el 8 de bastos como los bastos, ya incluir al elemento basto, es decir, que esa perfección es con respecto a la creatividad, es decir, una persona que ha logrado estructurar su creatividad. Puede ser un artista, un compositor, un músico, un pintor, lo que sea, pero que ha logrado estabilizar, estructurar, digamos, sus expresiones creativas, incluso aunque no sean dentro de lo que es un arte, estipulada como un arte, así lo siente la persona. En un tercer tiempo, en estas 2 cartas, vemos a la izquierda estos círculos concéntricos que se ciñen en una flor en el centro, pero una especie de sol, ¿sí? Afuera parece ser un sol, la solaridad, la centralidad, el egocentrismo, pensar demasiado en el cuerpo, pensar demasiado en mí, mirarme todo el día al espejo como diciendo: espejito, espejito, dime quién es la más bonita o el más bonito. Y a la derecha estas 2 flores complementarias, una hacia arriba y otra hacia abajo, que nos hablan ya, sí, a pesar de los bastos, de la capacidad de centrarnos. Fíjense que no aparecen muchas más flores que esta, es decir, que hay un centramiento a pesar de ser una energía de bastos, en los temas de importancia, en el sentido del deseo, que son los bastos, o de la creatividad, que son los bastos, centrarse en cuál es el verdadero interés y no ya dispersarse. Pensemos que es la carta número 8, una carta bastante elevada. Bueno, esto sería un ejemplo con lo que es la lectura de cartas con 2 cartas, de lo que está a favor y lo que está en contra. Ahora pensemos una lectura con 3 cartas, tal cual yo, por ejemplo, hago la mayoría de mis lecturas, que después, a través de la imaginación creativa, que es un tema que, como dijimos, hablamos en el curso de encuentros de tarot, podemos llegar a sacar más y más cartas. Pero bueno, es un buen punto de partida sacar 3 cartas, que a veces se la interpreta la de la izquierda como el pasado, la del centro como el presente y la de la derecha como el futuro, aunque también muchas veces una lectura muy potente que se puede llegar a hacer es poner la carta de la izquierda como el presente, la de la derecha como la situación futura, en el sentido del futuro inmediato, ¿no? La situación que converge y se transforma en un futuro inmediato que provoca un impacto, un cambio, una transformación, y el resultado de ese cambio en el centro. Entonces la carta del centro como la carta del desenlace, el desenlace en el centro. Vamos a pensarlo entonces en el ejemplo como dijimos recién, a la izquierda el momento presente, a la derecha el analizador, yo lo llamo el analizador, es decir, el futuro inmediato que va a producir un cambio, una transformación en el momento presente. También se lo puede pensar como la persona del consultante o una persona que llega y interrumpe o cambia algo en el sentido del destino que pensaba tener el consultante o la situación. Y en el medio, entonces, el desenlace. A la izquierda el 6, a la derecha el 10 de oro y en el centro el 8 de espada. A la izquierda el momento presente, momento de enamorado, momento de dudas, pero también de placer. De dudas entre entregarse al placer, quizás desbocadamente, o quedarse temeroso. Fíjese todas las flores que aparecen en este basto, y justamente los bastos son los que nos hablan de el deseo, mucha energía sexual, mucha energía de deseo y mucha energía creativa, que quizás hay tanto impulso, una energía con mucho impulso, que se entrelazan quizás 2 voluntades, 2 deseos o 2 sexos,
para complementarse y generar este placer del 6, porque la carta del 6 en el fondo es la carta de la unión, y toda unión verdadera, de corazón, genera placer. Fíjense que las dos flores, como siempre, las flores que aparecen una arriba y otra abajo, son distintas pero a la vez complementarias, una más estructurada con estrías y otra con más ondulaciones, quizás la energía del yin y del yang, del ánima y del animus, de lo masculino y lo femenino. A la derecha, la situación analizadora, la persona o situación que viene desde el futuro inmediato para transformar esta situación, que no es sino un golpe de suerte propio de la rueda de la fortuna, que es el arcano número 10, que tiene dos colores naranjas, los oros centrales, y un as blanco que nos habla de la transmutación alquímica que lleva de los oros hacia los bastos, desde lo material y la estructura hacia la sexualidad y el deseo. Es decir, que quizás un golpe de suerte, como una ayuda económica en esta pareja que se une por el sexo y por el deseo y por el amor que se sienten uno al otro, hacen que se estructuren una ayuda de la familia para que se vayan a vivir juntos un proyecto en común. Y en el centro, el desenlace, acuérdense que ahora estamos leyendo con ese tipo de lectura, que es a la izquierda el presente, a la derecha el futuro inmediato, y en el centro el desenlace. Bueno, tenemos entonces el 8 de espadas, es como alcanzar una situación de perfección, y utilizando la imaginación creativa podemos ver que estas espadas entrelazadas en el medio es como si unieran a las dos situaciones, tanto la de la izquierda como la derecha. Estos haces que forman estas espadas, que no son sino cimitarras propias de las espadas de los árabes, con sus letras onduladas y su sabiduría desértica, sufi, con las danzas sagradas que nos pudo traer Gurdjieff. Bueno, todas estas danzas terminan en una concentración en el medio, que aparece una flor cristalizada, azul, celeste, con un rojo activo muy en el centro y un punto. Una pareja alquímica que se junta para estructurarse y para llegar a una perfección con respecto a sus pensamientos. Una perfecta unión. Estamos suponiendo que es una consulta de pareja. En ese sentido, discurrí yo aquí con respecto a esta lectura. Dentro de las infinitas posibilidades que hay, estos siempre no son sino ejemplos. Y por último, la posición de abajo de toda esta pirámide que hemos formado para dar ejemplos de distintos tipos de lectura, una lectura con 4 cartas. Antes de entrar en lo que es la lectura con 4 cartas con arcanos menores, quisiera decir también que se pueden hacer otro tipo de lecturas con arcanos menores que, bueno, se estudian en el curso de encuentros de tarot. Por ejemplo, la tirada con 10 cartas, que también es conocido como la tirada de la cruz celta, que se pueden hacer con arcanos menores, mayores, o mezclar arcanos menores y mayores y realizarla de esa manera. También, por ejemplo, la tirada del oráculo, que también es conocida como la tirada astrológica, que se pone una carta por cada una de las casas astrológicas, o incluso una que se ponen 4 cartas, pero para ver las 4 posiciones de la cruz mutable o la cruz fija, de las distintas cruces de la astrología. Eso se puede ver en el curso de encuentros de tarot. Con respecto a la tirada de 4 cartas, nosotros pensamos en 4 ámbitos. Estos 4 ámbitos, que son cada una de las posiciones de estas 4 cartas que se ven abajo de todo en la pirámide. Ya hablamos del cuarto piso de la pirámide, como la lectura con una carta, el tercer piso de la pirámide como la de 2 cartas, el segundo piso de la pirámide como la de 3 cartas, y el primer piso de la pirámide aquí abajo, el de 4 cartas. Estamos centrándonos en esta posición. Antes de pensar en los arcanos que salieron, pensemos en cómo es esta. Son 4 ámbitos. ¿Cómo es esta lectura? Son 4 ámbitos. El primer ámbito es el ámbito de los oros, a la izquierda de todo. Estamos siguiendo el orden de la transmutación alquímica de los elementos del tarot. A la izquierda, el oro. La primera carta. La segunda carta, que aparece en la posición del rey de bastón, sería el ámbito de los bastos. La tercera carta, el ámbito de las espadas. Y la cuarta, el ámbito de las copas. Vamos a pasar a otra imagen para explicar por qué pensamos en los 4 ámbitos en este tipo de tirada de esta manera. Porque este es el tipo de lectura que Alejandro Jodorowsky llamó el tarot del mundo. ¿Por qué? Porque está basado en lo que es el arcano del mundo. Abajo a la izquierda, donde está ese búfalo, que en algunos tarot de Marsella, en algunos mazos, aparece como un toro, el elemento tierra, el elemento oro. Abajo a la derecha un león, representando el fuego, el basto en el tarot. Arriba a la derecha el águila, representando el aire.
lo que es el elemento espadas en el basto, y arriba a la izquierda el ángel representando lo que es el agua para nosotros. No siempre coincide exactamente con otras pseudociencias. Bien, arriba el ángel, las copas, el agua. Entonces, por eso son los ámbitos. Muchas veces nos confundimos pensando que si sale, por ejemplo, donde en el ámbito de los oros salen espadas, como es este caso, quiere decir que la lectura de alguna manera salió mal. No hay que darle connotaciones peyorativas, sino que estamos hablando de ámbitos. En el ámbito de los oros, que es en el ámbito de la estructura, en el ámbito de la materialización, cómo materializa esta persona, cómo transforma en oros su realidad esta persona. En este caso, es decir, el consultante en este caso sería a través del 5 de espadas, es decir, a través de la inteligencia, del pensamiento y a través especialmente de las ideologías, porque la carta número 5 habla de las nuevas ideologías. En esta carta, que es el 5 de espadas. El 5 por el nuevo ideal. En las espadas, las que dan las ideas. Quizás un profesor, porque acuérdense que el 5 es la carta del Papa, de profesor. O quizás un maestro espiritual. ¿Falso o verdadero? Porque sale la carta invertida. Habrá que verlo. Que de esa manera genera recursos. Una espada roja de deseo. Roja de actividad. Y también así mirando la simbología pictórica. Por otro lado, a la derecha, donde en el ámbito de los bastos, donde aparece el león, a la derecha del león, sale por azar el rey de basto. Entonces, bueno, algunos tendrán a pensar que bien, salió en el lado de los bastos lo que tiene que ser basto. Esto tampoco es tan así. Recuerde que estamos pensando en ámbitos. Es decir, cómo desea esta persona, cómo crea, cómo incluso tiene relaciones sexuales esta persona. Lo podemos llegar a pensar de esta manera, ¿por qué no? Como el rey de bastón. Bueno, una energía sexual muy potente. Fíjense ese basto, ese símbolo fálico que tiene este rey. Es un gran creador, tiene mucha energía sexual que la puede utilizar bien para ser un creador, para ser un artista, para ser un dibujante, un pintor, un músico famoso, triunfante, exitoso en lo suyo, o si no la canaliza adecuadamente podría llegar a ser incluso una energía despótica, obsesionado por el sexo, un marqués de Sade. Allí donde está el águila, el ámbito de las espadas, el ámbito del intelecto, las cosas que la persona estudia, las carreras que estudia, su manera de pensar el mundo. Y en este caso, en el ejemplo que estamos poniendo al azar de esta lectura de cartas, sale el ballet de bastón. Pensemos el ballet. El ballet, ¿en dónde está? Entre el 2 y el 3, entre la receptividad, gestación de la papisa y la explosión creativa inexperta de la emperatriz. El ballet de bastón es esa duda creativa, es decir, que en los espadas la manera de pensar de este consultante, en este caso que salgan estas cartas, es una manera, digamos, muy dubitativa, pero llena de deseos, sin saber si validarse o no validarse esos deseos, ya que el ballet duda entre apoyar el ballet de bastos, duda de apoyar su bastón en el suelo o agarrarlo para dar un formidable golpe en el destino. Con ese gorro rojo, activo, tiene todas las ganas de emprender ese viaje. Quizás una persona que ama los viajes y especialmente ama a viajar a lugares que lo nutran, ya que estamos en el ámbito de las espadas, que lo nutran intelectualmente, culturalmente, es decir, que tiene muchos deseos y mucho amor y mucha sexualidad por la cultura. Y por último, el ámbito de las copas, allí donde está el ángel, el ámbito acuoso, el ámbito de los vínculos, de los sentimientos hacia con otros, incluso los sentimientos espirituales del ángel, religiosos del ángel. El 10, la rueda de la fortuna, es el 10 de basto, pero acuérdense de los 3 tiempos lógicos para la interpretación de las cartas. El 10 de basto, la rueda de la fortuna. Un as blanco aparece entre esos dos bastones que se unen en el medio, lo que nos habla de una transmutación alquímica. Hay tanta sexualidad en esta lectura, no solo por ese rey de bastón que aparece en los bastos, sino que hay 3 bastos. Ahora me doy cuenta que aparecieron 3 bastos en esta lectura. Fíjense que entonces los bastos tienen que llevar hacia las espadas y así se produce esa caída de los bastos hacia abajo, hacia las posiciones de los oros como espadas. Es decir, que toda esta energía sexual, lo que nos está hablando esta posición del agua transformadora que transforma los elementos que nosotros vertemos en el agua,
esta energía transformadora de los bastos se transforma en intelecto, se transforma en razón, se transforma en estudios, se transforma en pensamiento. Es decir, cómo se transforma la creatividad y la sexualidad, cómo se utiliza esa energía libidinal para el pensamiento, quizás el psicoanálisis, quizás la filosofía, quizás un músico que estudia psicología o estudia filosofía o historia, no importa. Es decir, algo que es muy creativo y hasta muy sexual se convierte, fluye, converge hacia lo intelectual, ya que la energía intelectual en su nacimiento, en su origen, es energía sexual. Y la energía sexual, libidinal, es potencialmente energía intelectual, así como la energía intelectual es potencialmente sentimiento elevado. Por lo menos así nos los enseña el tarot con la dinámica del grado 10. Bueno, espero que les haya gustado este instructivo, que les haya servido para tener aquí ejemplos de tipo de lecturas de psicotarot proyectivo realizadas con arcanos menores. Psicotarot proyectivo, tarot evolutivo, como les guste decirlo. Son muchas maneras de entender y de abordar al tarot, que todas están bien. Recuerden, si quieren hacer los cursos, www.encuentrostarot.com. Si les gustó este video y todos los otros videos que les dejo, hacer clic en me gusta. Gracias y nos estamos viendo.